Ya. Con flash. Vamos a tener dos huesitos que se llaman los huesos nasales, ¿no? Vamos a tener unos pilares que se encuentran a ambos lados de la órbita, huesos cigomáticos o malares, ¿no? Vamos a ver también opómulos, ¿no? En la imagen dice pómulos, ¿eh? Podemos llamarlos así también, los huesos del pómulo, cigomáticos o malares. Otros huesos que vamos a ver como pares están fixados en el paladar, que se llama palatino. Otro hueso que se encuentra dentro de la cavidad nasal es el cornete inferior o concha nasal inferior. Un hueso que se encuentra en la parte interna de la órbita, que es el hueso lagrimal o ungis, ¿no? Si ustedes observan, dentro de la cavidad orbitaria está el ungis. Y pues bueno, esos son los huesos pares. Los huesos impares están localizados en la línea media, y uno es el vómer, ¿no? Que está formando parte del tabique nasal. El tabique es la parte media, ¿no? Lo que está dividiendo fosa nasal derecha de fosa nasal izquierda. Tenemos el vómer y la mandíbula o maxilar inferior, ¿no? Entonces solamente son dos huesos que forman los huesos impares del cráneo. Entonces, articulado todos estos huesos, lo que van a hacer es terminar de formar cavidades importantes donde se van a alojar órganos sensoriales que se encuentran dentro de nuestra cavidad craneal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos las dos cavidades orbitarias que están completadas por los huesos de la cara, porque la otra porción lo hacen los huesos del cráneo, donde va a servir para alojar al globo ocular, ¿no? El globo ocular y sus anexos. Tenemos la cavidad nasal que está constituida por unos huesos encorvados, ¿sí? Que se llaman cornetes, que son tres cornetes, dos pertenecientes al etmoides y uno perteneciente al hueso de la cara. Entonces, que de la misma manera están divididos por un tabique osteocartilaginoso que se llama tabique nasal. Todavía no gracias, por favor. Luego tenemos pues una porción que es la cavidad bucal, pues donde vamos a ver las piezas dentarias, donde vamos a ver dónde se van a alojar órganos muy importantes como la lengua, el aparato sensorial del gusto y todas estas regiones, ¿no? Y pues bueno, posteriormente vamos a hablar de las regiones temporal y intertemporal, que es la práctica, la cuarta práctica. Bueno, ahora sí hablemos de cada uno de estos huesos y sus detalles, qué es lo que tienen que saber. Ahora sí, por favor, Álvaro. Bueno, vamos a hablar de los maxilares, antes llamados maxilares superiores. Ahora solamente se llaman maxilares, porque el maxilar inferior no lo vamos a denominar mandíbula, ya no maxilar inferior. ¿Okay? Entonces, este huesito, los maxilares, son dos huesos que se localizan, es un hueso par que se localiza a ambos lados, ¿no? De nuestra cavidad nasal, de nuestra nariz, ¿no? Este huesito entonces tiene dos caras, como las que están viendo acá. En este caso, a su izquierda, en esta imagen, vamos a poder observar la cara externa, y es la cara palpable, pero esta cara es la que nosotros podemos palparnos, ¿no? Cada una de estas estructuras, ¿no? A este otro lado, esta imagen es la cara interna o cara medial, que es la cara que muy difícilmente podemos palpar, ¿no? Y que va a formar parte de la cavidad bucal y cavidad nasal. Este hueso, más o menos, ustedes ven, es un cuadrilátero irregular, que tiene un borde superior, ¿no? Donde está en relación con la órbita, un borde inferior que se va a relacionar con los dientes, un borde anterior que se relaciona con la escotadura nasal, y un borde posterior que va a haber una gran prominencia que se llama la tuberosidad del maxilar. Estudiemos la cara externa, ¿no? La cara externa, ustedes van a ver la presencia de la apófisis frontal. Si ustedes se fijan en la parte superior, está la apófisis frontal. Como dice su nombre, sirve para articularse con el hueso frontal, específicamente su apófisis orbital interna, ¿no? También sirve para articularse con los huesos nasales, ¿no? Y posteriormente, detrás de la apófisis frontal,
pues se va a articular el unguis o hueso lagrimal, ¿no? ¿Dónde se alojan nuestras lágrimas? Pues en la parte interna del ojo, ¿no? Entonces por eso se llama hueso lagrimal o unguis, porque ahí vamos a tener ese huesito, una laminita cuadrilateral que va a servir para articularse con el hueso, con la apófisis frontal o ascendente del maxilar. ¿Bien? Más abajo, una superficie rugosa, triangular, ustedes están viendo ahí, ¿no? Donde vamos a ver, por ejemplo, están a este lado, si ustedes observan las letras, donde dice surco infraorbitario, apófisis cigomática, cara infraorbitaria, orificios. Bueno, todas estas estructuras, esta eminencia que se llama apófisis cigomática sirve específicamente para que se articule con el hueso del pómulo, con el hueso cigomático. Por eso se llama apófisis cigomática o apófisis piramidal, que tiene esa forma de una pirámide. Entonces, esa es la porción dura, ¿no? La porción consistente del maxilar, que sirve para que se apoye el pilar que tenemos en el rostro, que es el hueso del pómulo. Si ustedes se palpan su pómulo, ¿no? Van a ver que, en comparación de otros huesos, ¿no? Este es un hueso resistente, ¿no? Que puede resistir incluso traumatismos, golpes, etc., ¿no? Entonces, nuestro hueso del pómulo. Entonces, ¿por qué tenemos este hueso del pómulo y la apófisis cigomática del maxilar? Porque justamente tiene que proteger las partes laterales de la cara, sirven como órganos protectores, ¿no? Bien, la apófisis piramidal, entonces, hacia adelante nosotros podemos palparla y delante vamos a encontrar un agujerito que se llama el agujero infraorbitario. Ese agujero infraorbitario o foramen infraorbitario, como menciona ya, ¿no? Es un orificio por donde van a salir vasos y nervios del mismo nombre y que se van a distribuir en la piel del pómulo. Bueno, la cara posterior de esta apófisis cigomática está en relación con una fosa infratemporal. Y la cara superior de la apófisis cigomática se relaciona con el piso de la órbita. ¿Bien? Bueno, a ver, ¿qué más? Entonces, esas dos grandes apófisis que tenemos en la cara lateral, recuerden la apófisis frontal y la apófisis cigomática o apófisis piramidal, para luego ya ver dos fosas, ¿no? Y que se van a relacionar junto con sus dientes, ¿no? ¿Dónde están sus incisivos? Sí, son los conejos. Bien, sí, son sus conejos. Si quieren entenderlo, ¿no? Nuestros conejitos, ¿sí? Son nuestros incisivos. Entonces, encima de nuestros incisivos, vamos a palpar la fosa incisiva o fosita mirtiforme también llamada, ¿no? Ustedes localizan también su canino, ¿no? Sus caninos. Encima de su canino hay otra fosa que se llama la fosa canina, ¿no? Que también, obviamente, estas dos fosas sirven para inserciones musculares faciales, como por ejemplo el músculo mirtiforme o depresor del tabique o músculo elevador del labio superior, ¿no? Que se insertará en la fosa canina. Bueno, como ustedes sabrán, los dientes pues tienen sus raíces, cada uno de los dientes tiene raíces, y estas raíces hacen prominencia en el hueso maxilar. Como el canino tiene la raíz más larga de todos los dientes, entonces hace pues más prominencia. Se llamará entonces la eminencia canina, ¿no? Que es la más prominente. Pero luego vamos a ver que las raíces de los incisivos también tienen prominencia. Y pues tenemos ahí los relieves de las raíces de los dientes incisivos, ¿no? Bueno, eso es lo que podemos hablar entonces en la cara lateral, y todas estas estructuras, como les había mencionado, pueden ser palpables, ¿no? Ahora, si nos vamos a esta otra cara, la cara medial, cara interna del maxilar, pues vamos a mencionar que, habíamos mencionado que esta va a formar parte de la cavidad nasal, donde ustedes van a ver esa gran cavidad que se llama hiato del seno maxilar. Hiato significa orificio, como ustedes sabrán. Seno maxilar, pues es una cavidad que está dentro del hueso maxilar, ¿no? Y que vamos a ver en la práctica de fosas nasales, ¿no? Que la cavidad nasal tiene cavidades anexas en 4 huesos, ¿no? Y se llaman senos paranasales, ¿no? En los huesos del cráneo
qué huesos del cráneo tenían senos paranasales. 1, el frontal, 2, el etmoides y 3, el esfenoides, de los huesos del cráneo, ¿no? No, ahora son 4, hemos dicho. El cuarto seno paranasal está en este hueso, en el seno maxilar. ¿Entendido? Y entonces son cavidades que están alrededor de la cavidad nasal y que nos va a servir para calentar el aire, para que el aire cuando ingrese por nuestra fosa nasal se caliente. ¿Bien? Bueno, entonces en la cara interna a ustedes les va a llamar la atención esa cavidad, se llama seno maxilar, ¿no? Siguiente, entonces, delante del seno maxilar, delante del seno maxilar, ustedes van a encontrar un surco, que se llama el surco lagrimal, ¿no? Este surco es cerrado por el hueso lagrimal para que se convierta en un conducto, ¿no? Entonces, ¿quiénes formarán el conducto nasolagrimal o conducto lagrimal? El hueso maxilar y el hueso ungis o lagrimal. ¿Bien? Entonces, este conducto está en la parte interna de nuestra órbita y sirve para comunicar la cavidad orbitaria por la cavidad nasal, ¿no? Entonces, un conducto de un diámetro aproximadamente de medio centímetro, ¿no? Muy importante, ese surco lagrimal, es donde nuestras lágrimas se vierten, que están secretadas por la glándula lagrimal, ¿no? Se van a vertir a este conducto y pues van a terminar en la cavidad nasal, ¿no? Es por eso que cuando lloramos, moqueamos, ¿no? Todo eso pues, son nuestras lágrimas que están pasando por este surco lagrimal. ¿Bien? Delante del surco lagrimal, de nuevo encontramos la apófisis frontal o proceso frontal, como dice esta imagen. Lo mismo, ¿no? Entonces, la misma apófisis, pero con dos características acá, que presenta las famosas crestas. Una cresta etmoidal y otra cresta conchal, ¿no? La cresta etmoidal servirá para articularse con el cornete medio del etmoides y la cresta conchal con el cornete inferior, ¿no? Que es ahí vamos a hablar. Bueno, entonces eso es lo que podemos encontrar, por ejemplo, en esta parte superior de la cara interna del maxilar. Por debajo, ahí vamos a ver una apófisis transversal, que se llama la apófisis palatina, que esta sí vamos a poderla palpar, metiendo el dedo a la boca y palpándonos nuestro paladar. Entonces vamos a poder palpar ahí la apófisis palatina, ¿no? Que forma el paladar duro, junto con el palato, ¿no? Ambos huesos, maxilar y palatino, entonces van a formar nuestro paladar duro. En ella pues vamos a encontrar un conducto que se llama el conducto incisivo, que sirve para el paso de vasos y nervios nasopalatinos, por ejemplo, que aquí tal vez no se puede ver bien, un conductito del canal incisivo que justo está tapado ahí por la pantalla. Bueno, y bueno, entonces debajo de esa apófisis palatina nosotros vamos a encontrar ahí la arcada dentaria, donde vamos a ver las 8 piezas dentarias que pertenecen a un maxilar y las otras 8 pues al otro, ¿no? Entonces vamos a encontrar además que va a presentar surcos, no surcos para que recorran los vasos y nervios que van a viajar por el paladar, ¿no? Entonces, esas estructuras encontramos en la cara interna, seno maxilar, surco del seno maxilar, la apófisis frontal con sus dos crestas, ¿no? Etmoidal y conchal, la apófisis palatina, que es muy importante que la describa junto con el palatino para que forme el paladar duro y el arco alveolar o arco dental superior, ¿no? Entonces, hemos dicho que este hueso es cuadrilátero, ¿no? Tiene 4 bordes. El borde superior pues se articula con 2 huesos, ¿no? El lagrimal y la lámina orbitaria del etmoides, no olvidar. El borde inferior, ya saben, están las 8 piezas dentales. El borde anterior de nuestro hueso tiene una escotadura, la escotadura nasal, escotadura que también conocemos y que está en relación con una espinita que se llama la espina nasal anterior. Atrás hay una tuberosidad, que se llama la tuberosidad del maxilar, donde hay orificios alveolares, que quiere decir van a entrar y salir vasos y nervios para inervar las piezas dentarias superiores.
Bien, siguiente. Ahora sí, por favor, siguiente. Este hueso, el hueso cigomático malar o hueso del pómulo, es un hueso entonces resistente, localizados a ambos lados de nuestra cara, que sirve para proteger, en este caso, la cavidad voluntaria, ¿no? De la misma manera, se estudia una cara externa, que es palpable, y una cara interna, que está al otro lado, ¿no? Que pues se va a relacionar con dos cavidades, una orbitaria y otra denominada la porción temporal, ¿no? Entonces, en la cara externa, pues no hay mucho detalle a estudiar, solamente la presencia de un orificio. Ustedes van a ver al centro un orificio que se llama el agujero cigomático facial. Este agujero facial, entonces, servirá para el paso de vasos sinoviales del mismo nombre, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Y servirá además para la inserción de dos músculos cigomáticos, uno denominado cigomático menor y cigomático mayor. Bien, en la cara interna o cara medial, pues esto está dividida en dos mitades, una denominada la cara orbitaria, que obviamente va a formar parte de la órbita de nuestra cavidad, ¿no? Y otra denominada la cara temporal, que va a formar parte de la fosa temporal, ¿no? Entre ambas hay una cresta. Esa cresta se llama cresta esfenoidal, pues se articula con el ala mayor del esfenoides. ¿Bien? ¿No? Entonces, en ambas caras, orbital y temporal, igual encontramos agujeros, cigomático orbitario y cigomático temporal, ¿no? El agujero que encontramos en la cara externa era el cigomático facial, ¿no? En la cara interna, como hay dos caras, orbital y temporal, dos agujeros, cigomático orbitario y cigomático temporal. ¿Bien? Este hueso, entonces, igual, tiene la forma de un rombo, si ustedes lo ven, ¿no? Con cuatro bordes. Un borde, en este caso, este borde que estamos viendo encima, es el borde antero-superior, pues forma parte del reborde orbitario, que aún podemos palpar, el reborde orbitario. Este otro borde, que está aquí abajo, es el borde antero-inferior, que servirá para articularse con el hueso maxilar. Los dos bordes posteriores que estamos viendo acá es el borde posterior superior, también podemos palparlos, servirá para la inserción de la aponeurosis del músculo que tenemos acá, que es la aponeurosis temporal. Y el borde posterior inferior, que es el borde maxilarino, que servirá para la inserción del músculo aquí poderoso que tenemos, que es el maxilar. ¿Bien? ¿Listo? Cuatro ángulos, ¿no? Un ángulo superior, que se llama proceso frontal, para la articulación con el hueso frontal. Un borde inferior libre, ¿no? Podemos palparnos acá el ángulo inferior del cigomático, ¿sí? Y es libre, ¿no? Un ángulo interno, que es este, ¿no? Que pues servirá para articularse con el hueso maxilar. Y un ángulo externo, esta punta que ven acá, ¿sí? Que se llama proceso temporal, como vemos acá, y sirve para articularse con el arco cigomático que tiene el hueso temporal. Si ustedes recuerdan, el hueso temporal tiene su arco y pues esa porción sirve para articularse con esa parte del temporal, ¿no? Bien, y listo. Con eso acabamos con este hueso. Siguiente, por favor. Este otro hueso para la forma de nuestro dorso, de nuestra nariz, que son los huesos nasales o huesos propios de la nariz. Ustedes están viendo pues ahí, entonces gracias a este huesito nosotros podemos tener la nariz aguileña, la nariz achatada, narices rectas, narices romanas, etc., ¿no? Entonces este huesito es el que el otorrino agarra y pues lima si se quiere hacer una rinoplastía, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces son dos huesos, uno derecho y otro izquierdo, que como ustedes están viendo se articulan lateralmente con el hueso maxilar, con la apófisis frontal. Hacia arriba se va a articular con el frontal, el hueso frontal, y hacia abajo tiene articulación con estas estructuras de color celeste que están viendo, que son los cartílagos de la nariz. En este caso, los cartílagos triangulares serán la articulación del borde inferior de los huesos nasales, ¿no? Entonces estos huesitos en su cara externa van a haber dos orificios, ¿no? Uno en cada hueso, ¿no? El borde
donde van a salir los vasos y nervios vomeronasal, ¿no? Así, ¿no? Porque va la piel de la nariz, sobre la nariz, ¿no? Entonces, es un hueso así sencillito de verlo y no hay mucho más detalle, ¿no? Siguiente. De nuevo, los huesos nasales o propios de la nariz, ¿no? Con cada uno de sus detalles que hemos hablado, su borde superior, el frontal, borde inferior con sus cartílagos triangulares, bordes laterales que se articulan con las apófisis frontales del maxilar y los del borde que se articula con el hueso nasal contralateral, ¿no? Siguiente. Bueno, ahí vemos también el hueso lacrimal, ¿no? De color rosado en este caso, su izquierda, ¿no? Pero acá, en este otro lado, de color rosado, ¿no? Tenemos al hueso lacrimal, o unguis. La palabra unguis viene de gancho, de un gancho, ¿no? Este huesito, y por eso le han puesto el nombre de unguis, ¿sí? O hueso lacrimal, más fácil, ¿no? Como ustedes están viendo, es una pequeña laminita cuadrilátera, chiquitita, que se localiza en la parte interna de nuestros ojos, ¿no? Este huesito, articulándose con el hueso maxilar, va a terminar de formar un conducto, el conducto nasolagrimal. Vuelvo a mencionar, el conducto nasolagrimal comunica la cavidad auditoria con la cavidad nasal. Bien, entonces es un conductito. Bueno, entonces este huesito se estudia en dos partes, dos caras. Esa cara que están viendo ustedes ahí es la cara lateral y otra, la que va a mirar hacia adentro, va a ser la cara medial, con 4 bordes, porque es cuadrilátero, superior, inferior, posterior y anterior. 4 bordes, ¿no? Bueno, la cara externa o cara lateral que están viendo ahí está dividida en 2 porciones. Están viendo que está dividida en 2 porciones, ¿no? Estamos hablando de este hueso, del hueso del animal. Yo era puntero, la verdad, como esta pantalla es LED, no, ya he hecho la prueba y no, el puntero pues no apunta, así que vean mi dedo y, sí, imagínense. Disculpas, pero bueno, vamos a ver cómo podemos arreglar eso, porque ustedes tienen que tener bueno, entonces, como les decía, este huesito lagrimal, estamos hablando del hueso rosado que está en este extremo, hueso rosado, ¿sí? Está dividido en 2 mitades, ¿no? Una mitad anterior, fíjense, ¿no? Esa mitad es la porción lagrimal, del conducto nasolagrimal, y una porción posterior que va a ser orbital, que va a formar parte de la órbita. ¿Quién divide la cara lagrimal y la cara orbital? Una cresta, la cresta lagrimal. Esa cresta, esa línea ahí que pues está ahí verticalizada, tiene esas 2 caras, se llama cresta lagrimal, y que la parte inferior termina como gancho, un gancho, que se llama el gancho del hueso lagrimal o unguis, por eso lo han llamado unguis. Eso es lo más característico de este hueso, ¿no? Que tiene 2 caras, una lagrimal y otra orbital, y que tiene una cresta que termina en forma de gancho. Después nada más. Los bordes, si ustedes fijan la armonía o la articulación de los huesos del cráneo y de la cara en sí, pues lo van a poder distinguir fácilmente. Por ejemplo, a ver, el borde superior de este huesito, ¿con qué hueso se articula? ¿Con qué creen? Con el frontal, ¿no? Con el frontal. El borde inferior, están viendo ahí, ¿no? Se va a articular con el hueso maxilar. Adelante también se va a articular con el maxilar, también, ¿no? El borde anterior se articula con el hueso maxilar, ¿no? Específicamente con su apófisis frontal o ascendente. Y el borde posterior de este hueso, ¿con quién se articulará? Con el etmoides. Con el etmoides, específicamente su lámina orbital. ¿Bien? Bien, bueno, es este huesito. A ver, siguiente, por favor. A ver, vamos a verlo porque hay una imagen, ahí está. Entonces, el hueso lagrimal o unguis, ¿no? Donde vemos en esta imagen la división de sus 2 caras. La cara orbital, perdón, la cara lagrimal, donde vamos a encontrar el surco lagrimal,
y a esta otra cara, ¿no? Que se va a llamar la cara orbital. A ver, voy a tratar de subirme, vamos a ver si funciona esto así. Y bien, entonces acá está nuestra porción lagrimal, nuestra porción orbital. Esta cresta se llama la cresta lagrimal y esta porción es el gancho, ¿no? Ese gancho, es por eso que se llama unguis de gancho, ¿no? Entonces, eso es lo más característico de nuestro hueso lagrimal, ¿no? Con su borde superior se articula con el frontal, su borde inferior se articula con el maxilar, su borde anterior se articula con la apófisis frontal o ascendente, su borde posterior con el timones, la lámina orbital, ¿no? Bien, así de sencillito, facilito. Siguiente. Bien, los palatinos, ¿no? Es un huesito ahí complicadito, ¿no? Porque es difícil de encontrar incluso, ¿no? Y además la descripción es un poquito ahí confusa. Es un hueso, como dice su nombre, que forma parte del paladar, pero también forma parte de la cavidad nasal, ¿no? Entonces este hueso está muy relacionado y articulado con el hueso maxilar, ¿no? Aquí tenemos el hueso maxilar y aquí de color rosado tenemos el palatino, ¿no? Es de este hueso del que vamos a hablar, ¿no? El palatino en esta imagen está con los dos puntos rojos, ¿no? Ese es el palatino y, como les digo, termina de formar el paladar duro, junto con las apófisis palatinas del hueso maxilar. Hoy tienen una articulación en forma de cruz, así que si les preguntan cuál es la articulación cruciforme en los huesos de la cara, pues es las apófisis palatinas del maxilar con los palatinos, forman una articulación en forma de cruz. ¿Okay? Entonces, este huesito, el palatino, se le compara con un diedro, ¿no? Entonces, el diedro tiene una porción horizontal y luego tiene una porción vertical, ¿no? La porción horizontal es la que vamos a encontrar señalando acá los puntos rojos y termina de formar el paladar duro, ¿no? La porción vertical es la que la observamos acá y es la que forma parte de la cavidad nasal, ¿no? Ahora sí, por favor, siguiente. Entonces, esa es la porción, fíjense, esta es lo que les mencionaba. Porción horizontal, porción vertical, ¿sí? La porción horizontal es la porción que les mencionaba, que forma el paladar duro hacia atrás y hacia arriba forma el piso de la cavidad nasal. ¿Bien? La porción vertical tiene apófisis importantes, como esta, la que estamos viendo acá, y que pues tiene como un orificio negro, ¿no? Eso se llama apófisis orbitaria. ¿Por qué? Porque forma parte del piso de la órbita, ¿no? Adelante tiene una pequeña apófisis, así como una especie como manito, ¿no ve? ¿Sí? Esa apófisis se llama la apófisis esfenoidal. Esfenoidal porque se articula con el esfenoides, con el cuerpo del esfenoides, ¿no? Entre ambas, entre la apófisis orbitaria y la apófisis esfenoidal, encontramos una escotadura, la escotadura esfenopalatina, ¿sí? Por esa escotadura pasan vasos y nervios esfenopalatinos muy importantes para la irrigación de la cavidad nasal, muy importantes. ¿Bien? Bueno, debajo de las dos apófisis hay dos crestas, una pequeñita, o sea, una pequeña transversalizada y esta otra más grande, ¿no? Que son las mismas crestas que tiene el maxilar, que se llaman las crestas etmoidales y la cresta concha. Servirá para articularse con el etmoides y con el cornete inferior, respectivamente, ¿no? Bueno, entonces esto se ve, por ejemplo, en la cara interna, ¿no? En la cara externa de nuestra porción vertical, pues hay segmentos, ¿no? Sobre todo una gran apófisis, que vamos a ver acá, que se llama la apófisis piramidal. Esta apófisis piramidal tiene un surco, ¿no? Para que se articule con el gancho de ala interna de la apófisis pterigoides del esfenoides. ¿Recuerdan? ¿Sí? La apófisis pterigoides del esfenoides tiene dos alas, ¿no? Una ala interna, una ala externa. La ala interna tiene un gancho, ¿sí?
o ya se han olvidado. No sé, tal vez. Es bien feo los huesos del cráneo a la primera leída, ¿o no? A mí, la verdad, me he vuelto loco, pero bueno. Ni modo, ustedes han querido estudiar medicina. Bien. Entonces, acá en la apófisis piramidal hay un canal que se llama el canal de la apófisis, del gancho de la apófisis pterigoidea del senoides. Entonces, acá sirve para articularse con esa porción. Más acá encontramos un canal. Este canal se llama el canal palatino mayor, ¿no? Este canal palatino mayor sirve para el paso de vasos y nervios palatinos posteriores para irrigar e inervar el palato, como dice su nombre, palatino, palatar, ¿sí? Bueno, bien, otra apófisis que tenemos en el palatino, la minita. Esta una se llama la apófisis maxilar. Pues se articula adelante con el hueso maxilar. Bien, bueno, entonces, pues esos detalles importantes que ustedes tienen que reconocer en sus huesitos, ¿no? Lo ideal es que cada uno de ustedes tenga un cráneo para poder aprender, porque después esto va a ser muy dificultoso, como les decía a mis estudiantes, ¿no? El que quiere aprender a tocar guitarra, ¿qué necesita para aprender a tocar guitarra? Necesita guitarra, ¿no? Igual, el que quiere aprender huesos de cráneo necesita huesos de cráneo, porque no va a haber otra manera, ¿no? Ni aunque tengamos las imágenes acá, no es lo mismo agarrar el hueso y lo conocer, ¿no? Y eso ustedes pueden agarrarlo y pueden estar en la cocina, en el baño, en el dormitorio, en la biblioteca, aquí, donde sea, pueden manejarlo. Estoy viendo ahí que están manejando sus huesitos, entonces es fácil, ¿no? Bueno, porque luego eso se complementa con otras estructuras anatómicas importantes, ¿no? Bien, ahora sí, pasemos a la siguiente, por favor. El vómer, ¿no? Entonces acá vemos en la cavidad nasal, vemos todo el tabique nasal, y el vómer es quien forma parte de este tabique. Vemos acá el vómer, es un hueso cuadrilátero que se articula con el etmoides, con su lámina perpendicular del etmoides, se articula con el cartílago del tabique, ¿no? Se articula abajo con los huesos, ¿no? Y maxilar, ¿no? El palatino y el maxilar se articulan. Acá el vómer es libre, el borde posterior no se articula con nada, pero acá se articula con este hueso de color rosado que se llama esfenoides, con la cresta esfenoidal inferior. Este borde del vómer, el borde superior, es importante porque se abre con unas alas, ¿no? Son las alas del vómer que forman un tipo de articulación con el esfenoides, la articulación de tipo esquindelesis, ¿no? La articulación esfenovomeriana es la articulación en esquindelesis. ¿Bien? Es el único ejemplo de articulación en esquindelesis, la esfenovomeriana, ¿no? Donde hay una cresta y hay un canal. Bueno, entonces este es nuestro huesito vómer que forma parte del tabique nasal, ¿no? Bien, ahí está nuestro hueso vómer con su borde inferior, su borde posterior es libre, su borde superior que tiene las alas que se abren y se articulan con la cresta esfenoidal inferior. ¿Cómo se llama la articulación esfenovomeriana? Esquindelesis. ¿Dónde está el grupo 6 y el grupo 12? No me digo. No sé. Bueno, ok, listo. Por favor. Cornetes. Los cornetes, ¿no? El cornete inferior o concha nasal inferior son huesos encorvados que tenemos dentro de la cavidad nasal. Son tres, los más grandes, el superior, el medio y el inferior, que están colocados ahí, ¿no? El cornete superior o concha nasal superior, ¿no? Es parte del etmoides, al igual que el cornete nasal medio, ¿no? Son estructuras pertenecientes del etmoides. Pero el cornete nasal inferior, es un hueso independiente, ¿no? Al corte sagital o perdón, coronal, pues vemos acá los cornetes de color verde ahí, ¿no?
concha superior, concha media, concha inferior, ¿no? Estas conchas están separadas por espacios que se llaman meatos. Meato superior, está en amarillo, ¿no? Meato superior, meato medio, meato inferior, ¿no? ¿Para qué creen que ustedes tenemos dentro de la cavidad nasal estos huesos encorvados? Bueno, tenemos estos huesos encorvados porque estos huesos están recubiertos de mucosa, ¿no? Estos huesos, el aire que tiene que ingresar por la cavidad nasal, tiene que quedarse un tiempo dentro de nuestra cavidad nasal, ¿no? Para que se quede un tiempo, entonces tiene que formar un remolino, ¿sí? Arremolinarse, ¿sí? En ese tiempo que se queda, ¿no? Entonces el aire se va a calentar, se va a purificar y se va a humedecer, ¿no? Entonces, por eso tenemos estos huesos encorvados, para que el aire se arremoline, ¿no? Entonces, muy importante ahí verlos, estos tres cornetes separados por sus espacios que se llaman meatos, ¿no? Bien, ahora tenemos este huesito que tiene algunas características. Siguiente, Álvaro, por favor. Tenemos entonces ahí el cornete inferior que se forma una cara interna que es convexa, una cara externa que es cóncava. Dos bordes, un borde con apófisis y un borde inferior que es libre. Dos extremidades, una anterior y otra posterior, ¿no? Entonces todo esto está recubierto de mucosa, ¿no? La mucosa nasal, ¿no? Tres apófisis o procesos: el etmoidal, lagrimal, y en la cara media tenemos el proceso maxilar, ¿no? Que se articulan con los huesos del mismo nombre, ¿no? Con el etmoides, con el hueso lagrimal y con el hueso maxilar, ¿no? Y los dos extremos anterior y posterior, se van a articular con las crestas, con cresta etmoidal, cresta conchal del hueso maxilar adelante y cresta conchal del hueso palatino atrás, ¿no? Bueno, entonces eso para saber. Siguiente. Y listo, creo que acabamos con nuestro hueso, la mandíbula, ¿no? La mandíbula entonces es el único hueso móvil del cráneo, de la cabeza, ¿no? Y este hueso está dividido entonces en dos porciones, en una que se llama ramas ascendentes y esto que vamos a aprender acá es el cuerpo de la mandíbula, ¿no? Las ramas ascendentes que vemos acá y que podemos palparnos, sobre todo son gruesas y resistentes y nos sirven sobre todo porque en esta porción es donde se van a insertar todos nuestros músculos masticadores, o sea, solamente cuatro, ¿no? Pero se insertan en los músculos masticadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestras ramas ascendentes, ¿no? Siguiente, por favor. Por ejemplo, a ver, una más. Ahí, gracias. Entonces, tenemos acá la rama ascendente y es esta porción cuadrilateral, donde en su cara externa se va a insertar un músculo que se llama el músculo masticero, ¿no? En la cara interna que vamos a ver acá, ¿sí? Vamos a ver la presencia de un agujero, el agujero alveolar o dentario inferior, ¿no? Y que sirve sobre todo para el paso de vasos y nervios dentarios inferiores, ¿no? Este agujero tiene una espinita que se llama la espina de Spitz, ¿no? Una espinita es muy importante, que usted va a leerla también. Bueno, tiene un surco para que pasen vasos y nervios para el músculo miloideo, ¿no? Y una interna rugosa para la inserción del músculo pterigoideo medial. Bueno, esta porción de la mandíbula entonces es cuadrilátera, ¿no? Esto se llama gonio o ángulo de la mandíbula, ¿no? La parte anterior vamos a ver dos crestas, una cresta temporal para el músculo temporal y acá en la cara interna vamos a ver otra cresta que se llama la cresta bucinatriz de bocina, porque acá en el rostro tenemos en la mejilla un músculo que se llama bucinador. Y en la parte superior hay dos apófisis, esta que se llama la apófisis coronoidea de corona, que servirá para la inserción del temporal, y atrás tenemos la apófisis condilar o cóndilo, que sirve para articularse con el temporal.
En medio de ellas hay una escotadura, la escotadura mandibular, que sirve para el paso de vasos sinédricos para el macetero, vasos sinédricos macetéricos. En la apófisis condilar hay un cuello que sirve para la inserción del músculo pterigoideo lateral. ¿Bien? Bueno, entonces estas estructuras que podemos ver en la mandíbula, ¿no? Entonces van a insertar 4 músculos masticadores, ¿no? Uno, el temporal en la apófisis coronoidea y en su cresta, primer músculo. Segundo músculo, macetero, en el conio, en la cara externa, macetero. Y 2 músculos pterigoideos, uno medial y otro lateral. El pterigoideo medial que se va a insertar en la cara interna de la rama ascendente y el pterigoideo lateral que se va a insertar en el cuello del cóndilo de la mandíbula. Bien, entonces esta rama ascendente nos sirve entonces para que se inserten los músculos masticadores, pero además por la apófisis condilar nos sirve para que la mandíbula se mueva, ¿no? La mandíbula tiene movimientos, ¿no?, de abatimiento, elevación, ¿no?, propulsión, retropulsión y dilución. Los movimientos laterales de la mandíbula se llaman de dilución. Bien. Bueno, eso en relación a la rama ascendente. El cuerpo de la mandíbula, igual que se asemeja a una herradura, ¿no?, tiene una cara externa, ¿no?, donde vamos a poder observar una línea que se llama la línea oblicua externa para la inserción de músculos del mentón, depresor del ángulo de la boca, depresor del labio inferior, ¿no?, borda del mentón, etc. Se inserta en esa línea. Hay un agujerito que se llama el agujero mentoniano, acá, y listo, ¿no? Entonces, hay nuestro hueso de la mandíbula estaba dividido en 2 porciones antes en nuestro desarrollo, una hemimandíbula derecha e izquierda, ¿no? Eso en el desarrollo se fusiona y queda acá un vestigio que se llama sínfisis mentoniana, que hace prominencia acá, que se va a llamar la eminencia mentoniana, ¿no? Es esta, la eminencia mentoniana, y que gracias a eso vamos a poder clasificar los tipos de mandíbula también, ¿no? Vamos a tener el borde alveolar o borde dentario, donde se asientan las piezas dentarias del maxilar inferior. Vamos a ver un borde inferior que es libre para la inserción del músculo platisma, sobre todo, ¿no? En la parte anterior, cerca del mentón, hay 2 fositas que se llaman las fositas digástricas, ¿no? Y en la cara interna, pues si teníamos línea oblicua externa, pues vamos a tener línea oblicua interna o miloioidea, ¿bien?, para la inserción del músculo miloioideo. 2 fosas para las glándulas, sublingual y subxilar, 2 glándulas salivales, ¿no? Entonces la tercera glándula, que es la parótida, se relaciona con el borde posterior de la mandíbula, ¿no? Por eso este borde se llama también borde parotidio, ¿bien? ¿No? Hay las espinas de la mandíbula, que se llaman las apófisis genis, ¿no?, que servirán para las extracciones de los músculos del piso de la boca, genioideo y geniogloso. ¿Qué más nos queda? Ahí están los masticadores, como les decía, macetero, temporales y los pterigoideos, ¿no? Acá está el miloioideo, el genioideo, la glándula submaxilar, que se relacionan con estos huesos, ¿no? Siguiente. ¿No? Podemos clasificar la mandíbula, ¿no?, en mandíbulas que sean muy grandes, las vamos a llamar macrognatia, ¿no?, y mandíbulas pequeñas, micrognatia, ¿no? Entonces, podemos utilizar esos términos, ¿no? Siempre te digo, por favor. Sí. Bueno, ahí la relación de todos los huesos de la cara, ¿no?, formando parte de la cavidad orbital, ¿no? Huesos del cráneo y de la cara. Por eso ya ustedes con mayor detalle, no vamos a estar eso.
al igual que la cavidad nasal. Siguiente, Álvaro, por favor. Igual los huesos de la cavidad nasal, ¿no? El tabique nasal y acá la pared lateral de la cavidad nasal, que de la misma manera vamos a tocarlo cuando estudiemos la cavidad nasal, o sea, fosas nasales, ¿no? Siguiente. Y listo. Bueno, listo. Entonces, bueno, hasta ahí la clase de hoy. La verdad, quería haber traído un programa Que no preguntes para poder tener, pues, mostrar los huesos de carne de la cara, ¿no? Que se pueda ser movible, pero no coincide con la pantalla. Pues bueno, tuvo que ser así una presentación en PowerPoint. Lo que han entendido, hay más detalles, no solamente que pues, se detallan los ustedes también para estudiar, pero es lo más importante que tienen que saber. ¿Bueno?